Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos a este canal donde en septiembre os vamos a traer, y este es el primer ejemplo de ello, un especial sobre un director muy controvertido, David Lynch, que tiene tantos adeptos como detractores, y vamos a intentar profundizar en esas obsesiones, en esas fantasías que expresa a nivel visual este hombre. Y hoy, en el vídeo de sus inicios, vamos a intentar explicar de dónde viene todo esto o por qué es tan visual y tan plástico este hombre, que obviamente está muy relacionado con la pintura. Como Álvaro está trabajando muchísimo, yo me he encargado de esta sección y me ha acompañado de la mejor compañía posible esta mujer que veis aquí a mi lado, que es maravillosa, que se llama Paloma, que por cierto, podéis buscar su registro en Instagram artístico, porque hace unas publicaciones maravillosas en Endor-Finart. Endor-Finart, ¿vale? Con el guión bajo entre medias de Endor y Finart. Y que ha hecho el honor, con su gran conocimiento y sobre todo gran pasión por Lynch, de compartir este espacio conmigo. Sobre todo lo segundo. Sobre todo el amor que tiene por Lynch, que le llegó a confesar en directo: te amo, Lynch. Y Lynch la contestó, dijo: yo te quiero también a ti. Maravilloso, o sea que qué mejor ejemplo para acompañarnos. Buenas tardes, Paloma. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, con ganas de hablar sobre Lynch un rato, bueno, y esperando que a la gente también le pueda interesar, más allá de los que le conozcan o no, pero bueno, que resulte interesante al menos. Y en realidad con Lynch tampoco se puede sentar cátedra ni tener un decálogo de entendimiento, porque no es posible, pero además los que yo creo que tampoco queremos en el fondo. No, en el fondo no. Ni él tampoco quiere, ¿eh? Ni él tampoco, no. Ni él tampoco quiere. Pero bueno, él huye completamente. Sí, o sea que no te preocupes, porque en este canal, si algo saben nuestros seguidores ya, es que nunca intentamos sentar cátedra sobre nada. Sobre las películas, series que vamos dando opinión o vamos analizando, son nuestras reflexiones y nuestras experiencias personales. Y lo único que hacemos es compartirlo con la gente. Así que aquí has venido al mejor espacio posible para compartir también las tuyas y hablar de este hombre que le hemos pillado en un momento de... Está concentrado. Le hemos pillado ahí con esto que parece una manzana pelada, ¿vale? No sabemos muy bien qué será, mordida por todas partes. Seguramente tendría que ver con algún efecto de animación en stop motion, porque hemos tenido un espacio como muy pequeño. Y el stop motion es un recurso que utilizó mucho al principio, sobre todo en sus inicios. ¿Por qué? Porque este hombre viene de la pintura, porque se trata de que algo estático se anime y se convierta en algo en movimiento, que es lo que le llevó al cine. Pero para empezar a hablar de él, pues vamos a dar, dos pinceladas, nunca mejor dicho, biográficas. Este hombre no creéis que tiene nombre artístico, se llama tal cual, solo que tiene un segundo nombre, que es David Keith, David Keith Lynch. Como ya sabéis, es un director, pero también guionista estadounidense, muy y mucho estadounidense, que nació en Missoula, Montana, en el 20 de enero de 1946. Es decir, nuestro querido Lynch ya tiene 75 años. Madre mía, sigue creando por muchos años, David, que te lo vamos a agradecer. Por favor. Empezó, como digo, en la pintura, pero también ha hecho incursiones en la música, en la fotografía. Volvemos a insistir en este concepto, ¿no? Como muy visual. Y también ha hecho sus incursiones en la publicidad. ¿Qué hay más visual, qué hay más estético que algo que se nos procura vender, ¿no? Lo que pasa es que Lynch, con lo de la venta, yo no sé cómo casaría esto con la publicidad, porque él no le va mucho lo de vender cosas. Él es más de expresar sentimientos. De hecho, a él le buscan incluso en la música, ya que hace referencia a ello, como anécdota, comentarte que incluso el mismo Michael Jackson le buscó para hacer un teaser del disco Dangerous, y al principio Lynch le dijo que no, pero a los 5 minutos se lo pensó 2 veces y dijo: mira, pues parece que me ha venido una idea a la cabeza, y pudo incluso trabajar con Michael Jackson. Pues ya me has dejado ganas de ver ese teaser de Dangerous. Lo tendré que ver en algún momento. Y a vosotros también os convino, ya que sois muy curiosos y curiosas, que lo sé. En 1965 este hombre, este caballero que tenía su peculiaridad interna, pues nada, muy jovencito, con 19 años, ingresará a la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, donde encuentra esa pasión por la pintura de la que os hablo y que posteriormente llevaría al cine. También en ese año va a conocer a un gran amigo, que es Jack Fish, que seguramente os suene de alguna de las producciones de Lynch, porque también aparecen los créditos por ahí, y viajaron a Europa para intentar estudiar con el expresionista Oskar Kokoschka. Pero bien, Kokoschka, efectivamente, polaco-ruso, si lo he pronunciado mal, por favor, perdonadme, creo que es Kokoschka. En Austria, ¿vale? Fueron a Austria con él. Pero lo que pretendía ser un viaje de 3 años, pues acabó en 15 días. Bien porque se les acabaron los recursos económicos o bien porque no era la etapa de Lynch. Esto tenemos que verlo mucho en el contexto. Él no encontró inspiración en Europa, pero seguramente un muchacho de 19 años estadounidense, mucho estadounidense, no le valió. De hecho, hizo una reflexión frente a las costas atenienses, ¿verdad, querida Paloma?
Sí, bastante sí, curiosa. bastante, sí, curiosa, pero bueno, eso, el contexto, ¿de acuerdo? Él estaba viendo el atardecer ahí frente a la cuna de la civilización y se acordaba de sus diners y de sus French fries y el Happy Meal. Sí. Claro. Pues nada, obviamente se volvió, pero empezó su trabajo pictórico que fue muy interesante. De hecho, creo que a día de hoy lo sigue siendo, por eso os vamos a traer unos ejemplos aquí. Y voy a dejar que Paloma, que además es pintora aficionada, que lo sepáis, y que espero que no abandone este arte y que de vez en cuando nos regale con alguna cosita, pues os va a ir presentando. Así que cuéntanos cómo empezó el arte de Lynch y el pincel. Pues en realidad el arte de Lynch comenzó ya desde bien pequeño. Él recuerda que su madre veía que tenía cierto potencial, sobre todo para la pintura, y se negaba a entregarles cuadros de coloreal para niños porque decía que eso le iba a romper su creatividad. No te salgas de la línea. No te salgas de la línea, Lynch exacto. se sale por la tangente. La mierda. Todo el tiempo. Y él pues fue de escuela de arte en escuela de arte hasta que encontró por fin un sitio donde poder desarrollar esa creatividad un poco fuera de los cánones en Pensilvania. Y el arte que empezó a desarrollar sus primeros cuadros en Pensilvania pues tiene mucha influencia de Francis Bacon, mucha influencia de René Magritte. Él durante su primera etapa bebió muchísimo del libro de Robert Henry, El espíritu del arte, que lo escribió en 1923. De hecho, Robert Henry también estudió en la misma escuela de arte e incluso fue maestro del mismo Edward Hopper, o sea que era una referencia bastante fuerte. Y también añadir al escultor Alexander Calder, que fue precursor de la escultura cinética y con figuras colgantes en movimiento, algo que él también en sus cuadros pues se ve esas figuras que rompen el contraste y lo que es una primera dimensión, ¿no? de lo que es el lienzo. De hecho, este escultor tiene una de sus obras que está en una de las universidades de Venezuela, hoy en día es patrimonio de la UNESCO por lo que logró generar a través de su escultura. Y todo un poco mare magnum, ¿no? de figuras importantes del arte fueron los que generaron esa imaginería lynchiana que podemos ver en sus cuadros. Y bueno, digamos que sus cuadros se caracterizan a primera vista pues por la desolación, la violencia, te pueden transmitir caos, realmente, caos, soledad, desesperación, temores, y todo eso era porque él quería plasmar una serie de dificultades personales que tuvo a lo largo de su vida antes de llegar al cine. De hecho, estas figuras medio monstruosas, medio quiche, con esos brazos hiper alargados que en escala puedes pensar que está todo como está muy desordenado, casi un poco distópico, por así decirlo. Él recuerda en uno de sus libros que cuando era pequeño, al mudarse del pueblo a la ciudad, su primer recuerdo traumático de ese cambio fue ver a una señora por la calle en camisón, andando pues como desorientada, deambulando, no sabía si estaba ebria o si había tenido un accidente, tenía sangre a lo largo del camisón. Entonces, eso le generó un choque muy grande y esa imagen le quedó impresa y a nosotros, en la cabeza. A través de Ronet Polanski, que me estaba viendo a través ahora de Ronet Polanski, exactamente. Ostras, esa Ronet caminando por el puente, pues viene un poco a hacer alusión a esa mujer que un día de la nada, él estando en la calle sentado tranquilamente, pues vio acercarse a él, ¿no? Entonces, bueno, supongo que para un niño eso es potente, es muy potente, es una imagen que te queda, sí o sí. Y sus cuadros tienen un formato pues muy poco convencional porque usa mucho la base de cartón con materiales residuales, de forma que hace figuras muy extrañas. Es decir, aquí vemos este sujeto, este sujeto que simplemente él te dice tengo una radio y luego podemos ver una pistola en lo alto dada la vuelta.
una mixtura cromática que es un poco incoherente también dentro de los cánones, ¿no? Porque ese azul a rayas de la camiseta es como que rompe con la supuesta armonía, ¿no? Que debe llevar ya te digo, el rango cromático de la composición, es decir, también se salta cuando le interesa se salta los puntos de fuga, juega con las profundidades de una manera un poco irracional, pero todo eso porque quiere plasmar imágenes muy pesadillescas, que eso es una constante luego en sus películas. Porque al fin y al cabo, una reflexión que él tuvo antes de empezar a hacer películas, según sus propias palabras, él afirma que primero fue pintor. Uy, palabra de Lynch. Palabra de Lynch. A ver, que la escuchemos. Según sus propias palabras, él dice, primero fui pintor, luego comencé a pintar con películas. Entendamos ahí el matiz importante. Descubrí que podría conseguir hacer películas que fueran como cuadros en movimiento. Y entre película y película sigo pintando todo el tiempo. Es decir... que sigue haciendo cuadros. De hecho, fijaros, sí. Tiene más de 2.500 obras, ¿no? Más de 2.500, sí. Y su última retrospectiva, ya te digo, pre-pandemia, porque cada poco se van haciendo retrospectivas, porque como siempre va acumulando más y más arte, pues la última fue en el 2019 en Maastricht, justamente. Sí. Fíjate. O sea, que tampoco queda tan lejos. No, en realidad no, pues justo antes de que se desatara la pandemia. Sí. Quería poner este otro ejemplo también para que viera la gente algo muy distinto, ¿no? Sí. Mucho más sencillo, trabajado con un difuminado casi en plan esfumato, que te da esta sensación que hablabas de pesadilla, ¿no? De que no terminas de definir los contornos y tal. Y además a mí me recuerda mucho a la película Carretera Perdida, que ya os voy anunciando que quizás salga por aquí en nuestros especiales, en la que este hombre exclama otra vez con el letrero puesto allí por medio de ¿quién está en mi casa? ¿Quién es? ¿No? Y sobre el negro levanta, raspa para escribir las palabras, la indicación, las chispas que parece que salen de la casa, ¿no? Y es un formato mucho más sencillo, pero sin embargo no deja de ser esa pesadilla con esa cabeza deformada que ya veíamos también en la anterior. Le gusta poner las cabezas como si fueran una especie de masa de patata donde le dan 3 agujeros y desde ahí, ¿no? Las expresa muchísimas veces de esa manera. No sé, también hay cosas como tachones aquí. No sé si... ¿Quieres que lo hace aposta o...? Sí, a ver, él no se prodiga por andar corrigiendo mucho. Es como que superpone una cosa encima de la otra, según le va viniendo, va corrigiendo, pero no deja tampoco atrás o no elimina lo anterior. Es como que todo comprende una imagen en común y todo tiene un porqué, hasta el tachón tiene su importancia, porque del tachón luego llegó otra idea. Es decir, él siempre dice, para crear tienes que experimentar, y si no experimentas no vas a conseguir nada. Entonces, eso lo lleva como muy a rajatabla desde sus inicios, pero a mí personalmente me parece una de las cosas que lo definen y una de sus características más maravillosas también, ¿no? Como de la imperfección consigue hacer algo también eso, bello. Y lo utiliza incluso, o incluso ves lo que hay debajo y su intención es que lo sigas viendo, ¿no? Pese a que haya escrito algo encima. Pero fíjate que en el caso siguiente no, lo tacha directamente en el título que vemos de este hombre era pura mierda hace 0,95 segundos. ¿Vale? Básicamente es lo que dice, no me estoy inventando nada, perdóname. Lo dice. No me censures, por favor, pues qué shit ahí, ¿vale? Este hombre es así. Y vemos también otra característica muy importante aquí de Lynch, que es el hecho de, bueno, lo decías tú antes, ¿no? El rollo pesadillesco siempre está presente, está esa especie de gusano que sale del pecho rompiéndole con la sangre, que le encanta poner sangre siempre a Lynch, como elemento o recurso de pesadilla o de terror, de dolor, ¿no? De hecho, marca ese elemento como espíritu, está por ahí escrito. Vemos esa cara de patata otra vez, del horror, que está vestido como podría ser un hombre convencional y como si el espíritu le saliera de dentro en plan de no aguanto tanto formalismo, pero lo vuelve a colocar en primer plano, ¿no? Sitúa esos dos planos que vamos a ver mucho en Lynch. Sí, él te da la vuelta, ¿no? O sea, en una pesadilla, si bien una pesadilla se transcurre en un mundo totalmente onírico y subconsciente, él consigue de alguna forma trasladar ese subconsciente y todo ese lado onírico a un primer plano
y todo lo real, lo seguro, lo tangible, te lo deja atrás. O sea, es como que la zona de confort o la seguridad, sabes que está, pero no es tan alcanzable. Es decir, lo primero que te llega es el peligro, es la sensación de peligro, que eso es algo que también está en sus películas, en la manera en que muchas veces transcurre también las conversaciones entre los personajes, que hay una especie de calma tensa, pero tú sabes que está ocurriendo algo aunque no te lo estén diciendo directamente. Es como cuando precisamente estás teniendo una pesadilla, sabes que es una pesadilla, pero te cuesta salir de ella y aún así tampoco tienes, a no ser que tengas la suerte de tener sueños lúcidos, pero bueno, eso ya quien pueda. Alguno he tenido yo alguna vez, pero vamos, es más complejo, sí. Sí, es bastante más complejo. Oye, enhorabuena, porque yo todavía no lo he conseguido. No, pero al hecho de que va a enfatizar la parte más irreal, pero conmutándola con lo real. Y esa dificultad es algo que él domina bastante. Y a lo mejor es por eso que también choca mucho y hay personas que les encanta y otras personas que no les gusta porque les genera mucha incomodidad, porque algo que tiene Lynch es que sabe llevarte a partes de ti que quizás en el día a día no quieras ver o no te quieras plantear. No es que te haga de espejo como si fuera un psicólogo propiamente dicho, pero sabe llevarte, sabe arrastrarte a ese lado oscuro que todos aceptamos que está ahí, pero que muchas veces no quieres decir sí que está. Totalmente. Sí, no quería cerrar tampoco el apartado pictórico sin enseñar este último porque creo que refleja todo lo que estabas diciendo. Vemos un ser humano que no es un ser humano tal cual, es un ser que puede provocar cierto rechazo por ese color marrón, en principio femenino también, pero con esa cara deformada, esos dientes salidos, esos pinchos por pelos, los pechos colgantes y esa amenaza además. Aparte del contraste de colores, que se lo sigue pasando por el forro, ¿no? Ese marrón sobre rosa, pero ese cuchillo eléctrico en la mano amenazando con los propios textos, con ese fondo, como tú bien decías, de panorama tranquilo o convencional, de hecho incluso un poco rancio, ¿no? Como habitación de hotel de los años 70, pero donde el color, la luz va a su bola y donde incluso el texto que podemos leer en la pared es casi como tampoco respeta. Y dices, bueno, pues lo va a poner en toda la pared. No. Lo pone también sobre la cama para que la tercera dimensión que pudiera dar la cama no esté. De hecho, hace sombra con el dibujo del sujeto de forma que parece que el sujeto está directamente pegado y no pintado, ¿no? Es muy, muy inquietante. Sobre todo ese generar algo incómodo en ti, ¿no? Que decías, lo inquietante de las letras también que vemos aquí. Sí, sus letras son como insectos, era lo que te comentaba en alguna ocasión. Eso es como los de la pared. Exactamente, que te puede llegar a generar hasta tripofobia, es decir, es una cosa muy, muy, muy subconsciente. O sea, y a simple vista podemos estar hablando de esta imagen a lo mejor media hora y a simple vista sí, parece algo un poco contradictorio todo, te quedas mirando, pero te genera cierta zozobra, pero es ese inicio de, pero ¿por qué me sale esa zozobra si en parte estoy entendiendo lo que veo, ¿no? Pero ¿dónde está el elemento que hace que me incomode? Que en realidad es el todo, en realidad es el todo. Ese es el contraste entre lo natural, pero no tan natural, y la pesadilla que te pone en primer plano y te destroza la cabeza un poco. Ahí es donde se salta él todos los cánones. Los cánones. Gran parte de su mérito va por aquí. Va por aquí. Pues, de hecho, para ver cómo tradujo esto a lo visual y cómo lo fue desarrollando, vamos a hablaros también de los cortos. Esto es una cosa que queríamos rescatar en este primer vídeo para que veáis que ya en sus inicios, vamos a hablar de cortos que hizo desde finales de los 60 hasta mediados de los 80, ¿vale? Hay más de los que vamos a comentar, pero hemos querido rescatar 6 en concreto, ¿vale? Porque me parecen muy, muy interesantes o lo suficientemente diferentes como para que veamos diferentes aspectos de la forma de componer de Lynch dentro de este universo que ya hemos definido un poco atrás de la pintura, ¿no? Entonces, bueno, como digo, para él fue una expansión de sus pinturas. Así lo ha visto y así lo sigue viviendo a día de hoy. Son muy variados, busca esa espectacularidad del impacto que te proporcione. Y
hay un estilo muy propio. Es que la pintura ya lo buscó. Si rompió con las academias, si no se convenció en su primer viaje a Europa, si siguió buscando y buscando, es porque no encajaba exactamente en nada. Bebió de varias fuentes y empezó a crear, que creo que es una raíz básica en cualquier artista que quiere empezar a expresar y buscar un sentido muy propio, muy único. Por eso te puede gustar y de repente decir, leche, algo nuevo, qué bien, o no, o puede resultarte muy, tan inquietante y tan incómodo que deseas no ver más o no avanzar en él, ¿no? Y además, otra característica que tiene es, dentro de contrastar esta realidad y la pesadilla, sobreponerla, que es bastante difícil, pero que consigue hacerlo yo creo que prácticamente en toda su filmografía, salvo quizás las más convencionales. Creo que la conjunción de esta visualidad tan plástica, con esos sonidos que introduce, esas bandas sonoras tan pesadas y tan potentes, acaban subyugando completamente. Y si entras en eso, si te olvidas de la lógica, que como bien dice él, con la lógica no se puede entender nada de lo que él crea, puedes pegarte un viaje, pero vamos, como si te hubieras metido lo más grande dentro y disfrutar simplemente porque toda esa imagen y todo ese sonido te subyuga sí o sí. Primer ejemplo que os voy a poner Sí, total, ¿verdad? Yo creo que es como un imán, un magneto una magnetopantalla, que parece un gacheto de Inspector Gadget, pero no, magnetopantalla. Te llena, te llega y te arrebata un poco, ¿no? Por ejemplo, no me digáis que esto no parece un cuadro, ¿vale? Este es el primer corto que os voy a contar, que es 6 hombres enfermando, Six Men Getting Sick, de 1967, y que si tú coges este fotograma y dices, pues nada, otro cuadro de estos del loco de Lynch, expresando aquí dolor y tal. Pero es verdad que, a ver, yo creo que sí se puede considerar un corto. Luego está la gente que opina, no, el primer corto fue The Alphabet y tal. Bueno, yo pienso que el primer corto es este, porque es un corto, aunque sea un loop de 7-8 minutos, de 6 personas que van apareciendo, 6 rostros, que primeramente parece que se les genera una especie de garabato, además literalmente visual, es un garabato en el estómago que empieza a sangrar y tanto que sube hacia arriba y acaban vomitándolo, que es la escena justo que estáis viendo ahora, ¿no? Y eso es el loop una y otra vez, y una y otra vez. Y no tanto el sonido industrial, que luego es característico de Lynch, sino otro tipo de sonido, que es no el que acabáis de oír, que es una sirena por ahí pasando, pero yo creo que me acompaña muy bien, que es la sirena, una sirena que te taladra el cerebro y que empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y que no para, ¿no? Como marcando todavía más el dolor de estos personajes, o como, si queréis darle otra vuelta, porque aquí se le puede dar 1000 vueltas, esa ambulancia que nunca llega o que llega y no les quiere hacer caso, ¿no? Y resulta algo muy inquietante precisamente por ese loop que no termina y que no hay un final, simplemente empieza y en un momento dado decide que ya no hay más loop y acaba la obra, ¿no? Me parece interesante. Además, si la gente que defiende que el primer corto es Alphabet, les voy a recordar que gracias a este corto, en la Academia de Arte de Pensilvania se llevó el premio anual, ¿vale? Que es lo que le permitió luego rodar The Alphabet. Que vamos a ver, vamos a retrotraernos al origen, ¿no? Y después, un poquito después, no mucho después, de hecho el año siguiente, hizo una serie de experimentos. Antes de meterse con The Alphabet y con The Grandmother, ¿vale? Hizo una serie de experimentos en un compilatorio que no hemos podido ver los fans hasta el 2008 porque fue publicado con un DVD a través de su página, davidlynch.com, que se llamó Lime Green, y en el que recopiló varias escenas, experimentos y tal, que quiero rescatar, aunque no sea un corto como tal, son 22 minutos, ¿vale? Si os gusta el director, de verdad que merece mucho la pena visitarlo, porque nos pone en unos parajes que nos da ya pistas de símbolos, recursos, maneras que vamos a ver a usar a Lynch en muchas otras películas después. Esta recopilación se llamó 16 milímetros, ¿vale? Pertenece todo al año 68, por eso lo coloco aquí. Y aunque no saliera hasta el 2008, creo que era interesante verlo. También fue musicalizado por Penderecki, Christoph Penderecki, que ha colaborado también con Lynch en alguna otra producción y que le da todavía, el sonido es muy importante para Lynch porque es un todo con la imagen y hace que todavía te genere esa sensación de incomodidad, de pesadilla, de amenaza. Hay una sensación constante de amenaza, de peligro, de cuidado, va a pasar algo, que luego te lo rompe y te lo lleva por otro lado. Pero así juega este hombre. Fijaros que empieza muy inocente, porque la primera imagen que nos muestra es él con un mural en el que ha creado algo muy pictórico, como estáis viendo, pero con su mano, primero modo araña, luego modo depredador totalmente, va a ir a hacer una incursión de su persona. Aquí le veis, fijaros qué jovencito estaba, madre mía, y empieza como a amenazar su propia obra. Y dices, bueno, pues a mí cuando yo vi esto me dio la sensación de, vale, pues sí, evidentemente son unos experimentos, está jugando ante la cámara y pensaba que todo iba a ser un poco así, ¿no? De hecho, me hizo dudar si incluirlo o no, pero claro,
luego empiezan a aparecer otro tipo de imágenes en las que la cosa se pone un poco más dura. Antes de hablaros de las transiciones, quiero poneros el salto que mete porque es potente. Quiero enseñaros esto. De repente se lanza aquí y nos pone una mujer que, por cierto, era su mujer de aquel entonces, Peggy, Sí, ¿vale? la Peggy Lynch, sí. Y antes de empezar a jugar con los espejos, que ya veréis que es una locura, porque luego mete el efecto espejo y lo mete en todo, nos presenta a una mujer que se está balanceando delante de esa cama que parece de fakir, ese suelo plagado de pinchos hacia arriba, que es completamente amenazante, con una música que lo es más, y además bebiendo un té que acaba sirviéndose, que lo de dentro acabas viendo que no es té tampoco, es como verduzco, una cabeza de muñeca que saca de dentro como si estuviera sangrando ese líquido, y la amenaza de que se tira o no se tira, pero no se tira, pero ¿qué va a pasar? Mira a cámara como diciendo, no tienes ni idea, pero estás amenazado. Es como, ¡socorro! ¡Socorro! Déjame vivir. No sé si a ti te dio también esa sensación, Pablo, al ver esta parte, porque Sí. es muy potente. Es muy potente. Y a partir de aquí la usa mucho, porque Peggy se convierte en protagonista de este corto, pero bueno, del corto, ¿vale? De la compilación de experimentos. Era con la que experimentaba. Fijaros está en lo que os decía, ¿no? La utilización del espejo y del espejo partido para crear una realidad simétrica constantemente. Esto lo hace, además, en estos experimentos, en concreto, esta secuencia es bastante larga y prueba todas las posturas que os imaginéis, todas las maneras de utilizar la doble simetría, arriba, abajo, separando lo más posible también el cuerpo del eje central. Y siendo un sitio donde se coloca la amenaza, que es donde se refleja toda la imagen, que es ese eje central, parece que la amenaza recoge todo lo que hay alrededor. Cosa que me parece siempre muy impactante. Es como, no se puede mover de ahí. De hecho, físicamente sabes que el efecto tampoco le permite moverse mucho de ahí porque generaría una simetría completa de dos cuerpos y no es lo que está buscando. Y sin embargo, fijaros, solamente la cara y la expresión de la mano es completamente amenazante. Aparte de, bueno, Sí. esa caja, ¿no? Esa Que veis al caja, fondo. esa caja que sí, por ejemplo, esto sí es una referencia clara a Francis Bacon. Por De ejemplo, hecho, uno de los retratos, retrato de un hombre, que es uno de los cuadros de Francis Bacon, es un hombre también saliendo de un entorno muy pesadillesco en esa caja, que también te puede llevar a la tercera temporada de Twin Peaks. También hay una caja, la tercera temporada de Twin Peaks. También hay una caja, sí. Quizá también venga por el canal, ya os comentaremos acerca de Twin Peaks. Entonces, llega un punto en el que el juego de espejos incluso lo llega a complejizar mucho más. Y ya no son solo las dos mitades de una parte simétrica, sino que mezcla, por ejemplo, aquí creo que es la boca invertida y deformada, lo que coloca sobre una simetría del propio rostro de Peggy, de nuevo, y genera este rostro medio conejil, medio agresivo. Estas partes además son mucho más cortas, son mucho más breves y nos presenta como 3 o 4 figuras un poco monstruosas, un poco caleidoscópicas también, que es curioso porque Lynch, si hay otra cosa que a lo mejor Paloma no está de acuerdo conmigo, pero creo que le caracteriza es esta dilatación del tiempo para tomarse su tiempo para ver, ¿no? ¿Tú lo ves así también? Sí, ¿no? Entonces, sí. De hecho, es que él no juega con el tiempo de manera lineal. O sea, no, él para nada. puede intensificar el tiempo a su antojo, saltarte de una dimensión a otra, romper la cuarta pared si le interesa. Es decir, sí. Y a lo mejor ponerte una imagen de esta que dura un segundo, en realidad, pero fíjate que solo con un segundo te ha impactado lo suficiente como para decir, necesito mostrar esto. Como os decía, además, también aprovecho para incluir imágenes de sus futuros cortos, que os vamos a comentar ahora mismo. Este, por ejemplo, pertenece a Grandmother, a Abuela, pero esta escena en la que el humo empieza a salir, ese humo negro que es totalmente pintado, recuerda a un acuarela, un óleo negro, va saliendo de su nariz y de su boca, es algo que no vamos a ver luego en el corto. Tenemos la oportunidad de ver aquí cómo experimentó con esta imagen que luego decidió no incluir, pero que a mí me aporta también sobre lo que luego veré en el corto de Abuela con lo que representa este personaje, ¿no? Que también es muy funesto. Y, por supuesto, pues no se me podía olvidar de su propio arte pictórico animado en este caso. No sabría definir esta forma, no sé si tú le pondrías un nombre Paloma, porque ¿qué dirías? Lo único que sé es que me genera rechazo. Sí, ¿verdad? Es siempre... Sí, es la clásica imagen de cuando sueñas con bichos extraños que están corriendo por tu habitación y no sabes muy bien ni cómo atraparlos ni cómo han llegado ahí, pero están sobre todo por esos movimientos suaves y cortos que todavía generan como más
más Más zozobra. inquietud, ¿no? Más zozobra. Sí, Sí, fíjate esos pies que parecen como de cigüeña. Bueno, pies, por llamarles sí algo. que es que Las extremidades pies, inferiores con cara de que son como cigüeña. pies, picos, sí, no sabes exactamente Ajá. qué lo lleva, ¿no? A querer mostrar Tiene algo esto. vegetal, como una rama que baja hacia abajo. De hecho, las dos imágenes pictóricas que nos introducen este corto son como muy vegetales. Aquí vemos de una rama de la que salen otras muchas y en la que podemos intuir quizás una especie de simbología sexual con esas Sí, es semillas que veis bastante en la esquina fálico, superior, sí. ¿verdad? O sea, Sí. además, hay una de las ramas blancas que aparece justo arriba, si la veis, en la apertura, que es como muy vaginal y surge hacia arriba. Y luego Sí, esas semillas, que aquí no la veis en movimiento, pero están expulsando las semillas, pero está animado, están ¿vale? expulsando semillas, sí. Están saliendo constantemente. Aparte que, bueno, Lynch no se corta y pese a que es una compilación de experimentos, como veis, a nivel pictórico, a nivel visual, con nivel de espejo, con actrices, ¿no? Interactuando también, en este caso, con Peggy, también vamos a poder ver que están trabajadas las transiciones. Yo no sé si esto estaría de antes o sería parte de experimento con lo que es la película en sí, con lo que es la película fílmica. Y nos pone imágenes en las que juega con este espejo, pero también está pensada claramente como una transición, o por lo menos está montado como si lo fuera, ¿no? Y nos enfrentamos a cosas como esta. Nuevamente, el espejo para hacer simetría. A mí, entre la apertura también romboidal de arriba, el rojo que cae y esa parte blanca en el eje central, si veis que es como una Venus de Willendorf, me recuerda muchísimo a algo femenino, incluso relacionado directamente con el periodo de la menstruación. La parte de abajo se está quemando, que yo creo que es la Sí. película. Hay muchos directores que he visto en foros que preguntaban cómo hacía ese efecto de quemado sobre la película. Yo no sé si es sobre la película o es que está filmando algo que se quema, no lo tengo muy claro, porque no entiendo tanto como para saber si esto es un fotograma o es parte de un decorado, pero me parece muy inquietante, sobre todo porque además evoluciona y lo lleva a algo que todavía es más femenino. O sea, si yo tenía mis dudas, cuando ya veo la cara de Peggy doblada ahí arriba, justo donde empiezan los arcos, los cuernos, si la podéis ver, Sí, que está sí, sí, gritando sí. esos Sí arcos se ve. enroscados que me recuerdan casi a trompas de falopio, y ya la Sí. sangre se ha multiplicado por todo el escenario y además nace desde la propia cabeza hacia abajo como un torrente en forma de triangular. Y esa cara, bueno, una cara, la parte blanca de abajo, que es como dos ojos negros o dos ojos así como enfadados, marcando el ceño con el negro saliendo de ahí, me retrotrae al dolor femenino, no sé si propiamente de la menstruación, porque vemos también esta marca azul que hace de nuevo la figura romboidal o no, pero sí me transmite feminidad y es dolor como al mismo tiempo. un dolor primordial, ¿no? El dolor que en realidad genera vida después. Eso es, como un dolor muy primario y muy bestia. Y bueno, obviamente estoy hablando de mucho de cortos, pero es que Palo también quiere contaros cositas sobre cortos interesantes. Vamos a ese gran nombrado que es como el primero. No es el primero, ya os he dicho que no es el primero, pero vamos con The Alphabet, que fue un corto muy interesante además porque, no solamente porque por muchos es considerado el primero, sino porque podemos ver muchas referencias ya en él que nos invitan a beber directamente de ese Lynch pictórico y que ya empieza a introducir elementos personales. De hecho, voy a poner aquí la imagen para que Paloma la pueda comentar y que nos diga cositas sobre este corto. The Alphabet. Por Pues cierto, también del mismo año, del 68. sí. Sí, Cuéntame. exacto. La verdad que en cronología van bastante seguidos. Fue un año bastante. Sí que está considerado oficialmente ya como primer corto y está basado en una pesadilla real Qué raro. de una mujer en la que a través de imágenes enraizadas con letras del alfabeto que van siendo disparadas como proyectiles, muestra un poco la ruptura de la inocencia y el paso a la madurez a través simbólicamente del aprendizaje del abecedario, lo que a ella se le traduce también en un sangrado, aunque esta vez vomite sangre la protagonista, que es precisamente otro elemento, como tú decías, constante en sus primeros cortos. Y bueno, a mí me parece bastante interesante porque tiene tintes expresionistas, tiene tintes surrealistas y es de los primeros cortos en los que ahonda realmente en esa necesidad de exponer el mundo onírico, pero desde una perspectiva muy siniestra.
Totalmente. Fíjate No, que la primera incursión de Peggy es hablando de algo siniestro. algo siniestro. Aquí tienes el Yurei casi, el fantasma japonés, Sí, con ese rostro exacto, sí. completamente de porcelana, casi. Exacto, Muy es una potente. mezcla, exacto, es una mezcla de Yurei y de mimo y rompe con la estética que tenemos también, ¿no? Del mimo, de esa figura amable que te atrae, que te invita a acercarte, pero esta mujer te invita a acercarte, pero parece que no para nada bueno en realidad y No, es eso, es esa expresión de ruptura de conflicto porque, te digo, está rompiendo una etapa de su vida para comenzar con otra y ese simbolismo del alfabeto con la infancia se queda luego hecho añicos en el momento en que ella ya pues digamos que es esa sangre que podría interpretarse también como una sangre propia un ciclo menstrual, quien quiera verlo así, y, y pasa, ¿no? A otro estado cognitivo, por así decirlo, otra etapa de su vida. Pero llama la atención porque además luego tienes esa canción de los niños, del unos niños alfabeto, cantando además. del alfabeto Ujú, y que te invita luego al final de la canción, pues ahora repítelo ujú. tú conmigo y es Sí, cuando ya entendemos y vemos cómo ella se desarrolla a través de su propia pesadilla. Es intenso, totalmente. Es es intenso. Sí, intenso. todo el Lynch tiene que ser intenso. Siempre, por la fuerza. De hecho, este maquillaje también lo conservará en el siguiente corto, que es el de Abuela, que llegó en el 1970. Aunque primero lo que os quiero mostrar un poquito es cómo también sigue, no se olvida de los elementos pictóricos. Este sí va a ser más protagonizado por actores, actrices, ¿vale? Pero no se olvida su elemento pictórico que está siempre presente. Este lo he traído porque me hace mucha gracia, porque me parece que dentro del corto de Grandmother, de Abuela, que es el que os comento ahora, justo, es lo más, lo menos sutil y menos onírico y menos abstracto que he visto de Lynch nunca. Acabamos de ver al niño que está, la temática de Grandmother es un niño que no está tratado bien, que esto me parece muy interesante, siendo Lynch un niño de vida o de infancia, en este caso, feliz, ¿vale? Que haya sido capaz de retratar también el agobio, o seguramente también por Sí, alguna pesadilla, de unos padres que de repente parecen aparecer en un momento rechazan. dado en el corto en la escalera y les insultan, pero no son, no parecen humanos insultando, casi parece como cuervos graznando al niño, todo muy saturado de sonido. Y justo lo siguiente que vemos es al niño con ese caperuzo en la cabeza, haciendo que una guillotina en forma de triángulo corte la cabeza del padre, apepinado, que tenemos ahí Claro. abajo tumbado. Y os decía lo del maquillaje porque sigue insistiendo en él. O sea, si, una persona no va a estar, no va a tener este color a no ser que lleve ya 3 años bajo tierra. Pero aquí tenemos al niño protagonista con esa parte más encarnada de los ojos. Si veis, el color está como muy poco marcado, ¿no? Hay muy poco contraste. Y por tanto tiene un nivel muy bajito. Se distinguen los verdes de las hojas, se puede distinguir el rojo de los labios del chico, pero es un color muy apagado en general. ¿Qué es lo que sucede en este corto? Pues que ante la imposibilidad del cariño de los padres, este niño decide construirse, o bueno, en este caso plantar, una especie de planta que acaba evolucionando en esta cosa rara que me recuerda un poco también al elemento principal de cabeza borradora, esta cabeza extraña llena de pinchos, que acaba evolucionando no en una planta, sino en un ser que le ame, un ser que le dé cariño y qué ser que nos puede dar más cariño también en nuestra vida que una abuela, ¿no? Aquí Una veis también abuela. que el maquillaje se mantiene para ella. Es un ser que no llega a Sí. ser humano exactamente, pero que cubre esa etapa de poder reconciliarse no solamente con una parte Sí. cariñosa, tierna y de juego, sino incluso afectiva, afectiva incluso a Sí. nivel físico, ¿no? Exacto. Y además, sí, ¿no? Es el tema. Pero como siempre, Lynch no te va a dar este final dulce, no te va a decir, pues mira qué bien, ha creado una abuela de un ente extraño, medio planta, medio ser espiritual que se ha convertido en esta abuela, sino que al final lo va a perder y cambia de Claro. registro completamente de esta oscuridad, de estas iluminaciones que contrastan mucho las sombras en la cara, que lo hace todavía más tétrico, a un momento en blanco y negro en el que le vemos como si ya la hubiera perdido. Vemos un plano exterior, vemos cómo se aproxima a una zona que parece ser, o a mí me recuerda por lo menos a un cementerio, no sé a ti, Palo, y la ve ahí Sí. sentada
a la abuela, de ahí sacó la imagen que no incluyó aquí, que os he mostrado antes, de esa negritud saliendo por boca y nariz de la abuela, y que volvemos a verle luego en su habitación completamente compungido y completamente desolado, metido en la cama, como final, como diciendo, ha pasado un tránsito o he cubierto justo lo que necesitaba y ahora tengo que continuar. Pero siempre desde una pequeña desolación, ¿no? Nunca nos deja un aire ahí para respirar. Sí, bueno, como las propias etapas de la vida del ser humano. Vemos la transición totalmente, además, fugaz de la abuela, porque, claro, ella ya emerge desde su senectud y, en realidad, cubre eso de manera muy rápida las necesidades de un niño rechazado por sus padres, que no tiene ni resuelto ni el complejo de Edipo ni todas las fases que tiene que cubrir para su desarrollo psicológico, y esta mujer, esta persona, ¿no? Esta abuela, las cumple y a su vez cumple su propio ciclo de, bueno, he llegado a un momento en el que ya me tengo que ir. Y es como que el niño lo vive todo a unas revoluciones demasiado altas. Totalmente. Vamos a dar ahora un salto. Vámonos al 73 y te dejo a ti que nos comentes este curioso corto que es de Amputee, donde los amantes de Twin Peaks quizás reconocéis a la actriz. Ahora os comenta Paloma un poco. Cuéntanos, ¿qué fue este corto? Pues de Amputee tiene la particularidad de que fue rodado en uno de los limbos económicos y problemas de producción de Cabeza Borradora, y el AFI le propuso rodar este corto, que está dividido en dos. Son dos veces el mismo corto, básicamente con muy poquitas diferencias, rodado en dos versiones diferentes, dos cintas, dos metrajes diferentes, quiero decir. Y aquí lo que vemos es una mujer que está escribiendo sus memorias, que además la oímos a ella como voz en off de sus propios pensamientos, pero como se ve la imagen, tiene las piernas amputadas. Ahora, ¿qué ocurre? Que mientras estamos escuchando cómo ella divaga y va escribiendo esos pensamientos, para la persona ausente, tenemos un enfermero que es el propio David Lynch, quien hace de enfermero en este corto, que le está curando esos muñones que no dejan de sangrar. Entonces, este corto lo que consigue, si bien parece muy simple a primera vista, lo que consigue es que dejemos de prestar atención a lo que ella está hablando, porque la voz en off no desaparece en ningún momento, para transicionar esa atención a la ejecución torpe del enfermero. Y lo hace de una manera tan sutil que cuando te quieres dar cuenta estás pendiente de los chorros de sangre que salen de esos muñones. Entonces es como rompe esa primera realidad para llevarte precisamente a la acción del enfermero, cuando en principio no es la acción principal de corto. Y sí, ella es nuestra querida Catherine Coulson, que es señora del leño, nuestra querida Lady Love. De Twin Peaks también. Lady Love, sí. Y ese fue su debut en cámara, no sé. Fíjate, además es curioso porque fíjate que en el texto que va diciendo, llega un momento que empieza a meter elementos en el que ya no sabes si las dos primeras personas de las que está hablando, porque juega también con el elemento emocional, el elemento de pareja, que es algo que le gusta mucho jugar a Lynch, relaciones, desamores, engaños y pesares, ¿no? A través de lo que se puede generar entre dos personas, y cómo parece que está intentando hablarle de una segunda relación a una persona que tiene delante, pero al final, cuando empieza a hablar de cómo esa persona influye también en esa relación, ya no sabes si es la persona con la que está hablando parte de esa relación, o es la relación que ya tiene actualmente, o le está contando castañas nuevas. Es como, madre mía, rompiendo también una linealidad de texto para que llegue un momento que no sepas exactamente si eso tiene importancia o simplemente es parte de esos 2 o 3 planos de realidad que te suele colocar Lynch. Y antes de cerrar, y para que no nos quede un mal sabor de boca, yo quería traeros algo muy divertido de Lynch, un corto que a mí de verdad que me vuelve loco porque no puede ser más políticamente incorrecto. O sea, Cowboy and the Frenchman, el cowboy y el francés, o sea, no puede tener, otra vez, volvemos, hay que mirarlo en su contexto, ¿vale? Por cierto, otro actor conocido que tenemos por aquí, este cowboy de la camiseta roja, es nuestro querido Pete Martell, que también le tenemos en Twin Peaks, por cierto, bueno, y en Cabeza Borradora. Y en Cabeza Borradora, maravilloso. No olvidemos que es el prota. Entonces, a mí me hace mucha gracia porque es cliché sobre cliché.
Pero no creáis que solo sobre el francés, también sobre los cowboys. Es bastante más lineal, es una estructura que podéis seguir con mucha facilidad porque no rompen. En este caso no nos está buscando algo onírico, no nos desplaza algo... Toca más tierra, ¿no? Como podía pasar con The Amputee, que es algo como que lo estás viendo y es más natural. Y en este caso pasa igual, solo que los personajes son completamente arquetípicos. El cowboy que a todo lo que ve, lo que mueve y no sabe lo que es, o lo caza o lo dispara, como al francés el pobre, que está bajando la colina, que es un dueño de un rancho, por supuesto, que está completamente sordo y no escucha nada porque dos balas del calibre, no me acordará cuál es el... What the hell? What the hell, todo el rato está diciendo, damn, what the hell. Todo el rato, continuamente, porque todo le extraña, todo está fuera de su mundo. Aquí están los secuaces que hacen todo lo que él dice. Y el francés, que como veis, pues hombre, tiene que ir bien vestido, con su pañuelito, su boina francesa, hablando en francés, que acaban consiguiendo entenderle, y con una maleta llena de sueños, como diría Bono cuando salió de Irlanda, pues con una maleta llena de sueños que está cargada pues, de platos de caracoles, ¿verdad? De baguettes, de Torre Eiffel, así chiquititas, vamos, lo que suele llevar un francés básicamente en la maleta, como todos sabemos, ¿no? Y esto se vuelve la locura más absoluta porque es que además no deja, dice, bueno, pues se quedará aquí. No, ¿para qué se va a quedar aquí? Nos cuenta también un arquetipo de la mujer que el cowboy sueña, ¿no? La mujer de la pradera, bien arregladita, todo, por supuesto, sin ningún tipo de escote, todas muy modestitas, con esos cardados maravillosos, que además les sirve para hacer transiciones cantadas. No os lo esperéis, son transiciones cantadas de la mañana a la tarde, de la tarde a la noche y de la noche a la mañana siguiente, que es cuando ya han convergido esos dos mundos, el cowboy cliché con el francés cliché, y lo disfrutan muchísimo entre los dos. De hecho, hay una escena en la que alzan una estatua de la libertad y dicen Vive la France, con eso os digo todo. Y antes de eso, de hecho, tenemos un uso técnico muy interesante para converger esos dos mundos, que es la superposición. Es muy básico, lo hemos visto en cine muchas veces, pero el hecho de que con música de cabaret vemos a unas chicas de cancán y mientras tanto a un lacero a caballo y luego mostrando sus muestras de lazo, me parece tremendo. Y, de hecho, luego hace la réplica contraria. O sea, es muy lineal en este corto Lynch. A mí me sorprende mucho porque esto tiene mucha lógica y todo lo va componiendo en simetría. Luego vamos a ver un tipo vestido tipo Elvis tocando country y con unas francesitas de blusita de manga corta y falda de tubo bailando el country al lado, ¿sabes? Para hermanar los dos clichés totales. Y dentro de lo políticamente incorrecto, que obviamente también corresponde, como llevamos diciendo desde el principio, a la época, ¿vale? Este corto es un poquito posterior, es del 87, pero aún así está en la época que está. Pero yo creo que Lynch lo juega a posta, o sea, no está usando esos clichés como parte de su idiosincrasia, sino para decir, mirad a lo que puede llegar la estupidez de que incluso es tan estúpido que te puede llegar a pensar que hay personas así de verdad, porque lo viven todo con tanta naturalidad que llegas a pensar que ese cowboy puede existir. A lo mejor el francés no tanto, pero un cowboy de damn it, what the hell, pues, puede estar continuamente. Así que, él siempre quiso, más allá de su primera reflexión cuando estuvo en Europa, él siempre se ha prodigado por criticar a su manera mucho la cultura norteamericana. Y mira que él también tiene una parte que tiene mucha querencia con Estados Unidos, pero también esa parte muy, muy crítica. Y bueno, con una sonrisa en la cara queríamos terminar para que no sea todo tan inquietante y el mundo de juréis y pinchos y sangre por las bocas y tal de los inicios. Es lo que es. Y creo que marca un inicio para lo que luego vamos a ver. Y por supuesto os vamos a seguir trayendo en el canal. Ya os avanzo que van a haber 2 vídeos más las 2 semanas siguientes, siempre aquí a la misma hora, bueno, a la misma Lynch hora, en el mismo Lynch canal, ¿vale? Pues nos tendréis... La misma dimensión también. En la misma dimensión. Nos vais a tener aquí como hoy, como este jueves, ¿vale? Siempre estaremos disponibles a partir de las 7 y os traeremos algo de la filmografía, eso va a ser la siguiente, ya veréis en el vídeo qué es, y también sobre Twin Peaks, por supuesto, hemos hablado mucho sobre Twin Peaks, y el tercer vídeo lo dedicaremos a ello. Gracias, Paloma, por estar aquí. A ti, gracias a ti, un placer, de verdad. Ha sido un enorme placer también contar contigo. Por supuesto, gracias a todos los que estáis ahí viéndonos. Dejáis en la caja de comentarios todo lo que queráis. Recordad, @endorfinart, endor_finart, para seguir las publicaciones artísticas de esta mujer. Y a nosotros ya sabéis dónde encontrarnos, como siempre. Así que os esperamos en el próximo vídeo de Lynch. Y ya sabéis que si os gustan las series y el cine, nosotros somos puras series y puro cine, aunque sea de Lynch. En este caso, hemos sido Paloma y David. Y esto es Punto de Giro. Punto de Giro. Chao, chao. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima.